Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenido a mi canal Calliope. Esta vez vamos a seguir con la parte 2 de esta hermosa faldita maxi falda en denim con abertura en la parte de delante. Recuerden que también estamos dando en venta los moldes digitales que viene 8 tallas a un solo precio. Aprovechen para cualquier emprendimiento o ya sea para uso personal. Es momento de cortar en tela. Estos moldes digitales ya tienen margen de costura. Por aquí ya tengo cortadas las piezas. Este sería el delantero, se va a cortar por 2 piezas. Y la parte posterior también se cortará por otras 2 piezas. Tenemos por aquí las piezas del zipper, la gareta y el garetón. Cada uno se cortará por una pieza. Tenemos aquí estas 2 piezas que serían las piezas del bolsillo, la vista superior y la vista inferior. Este sería el canesú de la parte trasera. Estos 3 últimos se corta cada uno por 2 piezas. En cuanto a estas 2 piezas que sería la bolsa menor y la bolsa mayor, se cortará por 2 piezas. Tenemos la pretina que también se debe sacar por 2 piezas. Ya para finalizar sacamos las piezas del bolsillo parche. Es momento de unir con costura. Este sería el canesú y la parte posterior. Vamos a unir con costura francesa. Recuerden que para una costura francesa el margen de costura que se debe dejar es de 2 o 1.5. En este caso dejé 1.5 centímetros de margen de costura. Para esto enfrentamos revés con revés el canesú y la falda posterior. Pasamos costura dejando de borde 1.5 de espacio. Ahora cortaremos el margen de costura de la parte inferior. Con la otra parte volcamos hacia la parte interna 0.7 centímetros. Por segunda vez volcamos a la parte inferior, nos ayudamos con una buena plancha. Ahora sí pasamos costura al borde de este doblez, haciendo como un pespunte. Pasemos con las piezas de este bolsillo parche. Lo primero, de la parte superior vamos a volcar 3 centímetros hacia la parte interna y pasar una buena plancha. En cuanto a este pequeñito, pues vamos a volcar hacia la parte interna 2.5 centímetros. Por el derecho pasaremos una costura a 2 centímetros a partir del borde. La costura para esta, ya que es externa, debe ser longitud de puntada unos 4 o 3.5. Luego pasamos al ancho de prensa tela, o sea, por segunda vez. Muy importante en cuanto a la costura, el hilo que deben usar para la costura exterior debe ser hilo de pespunte o hilo de torsal, que son hilos un poco más gruesos de lo común. En cuanto a esta pieza pequeña, vamos a pasar a 1 centímetro a partir del borde. Luego pasamos por segunda vez al ancho de prensa tela. Antes de pegar los bolsillos, vamos a volcar hacia la parte interna 1 centímetro. Nos ayudamos de una plancha para dar forma. Ubicamos el bolsillo posterior. Para esto, en el trazo dejé a qué distancia se debe ubicar el bolsillo. Pasamos costura externa pegando este bolsillo. Muy importante que al inicio, al final de cada costura pasemos unos buenos remates. Por segunda vez pasamos, esta vez al ancho de prensa tela, o sea 0.5 centímetros. Nos tocaría pegar el bolsillo pequeño sobre la vista inferior. Para ello vamos a ver en qué distancia o a qué altura vamos a colocar esta bolsa. Nos tocaría superponer esta vista encima del forro, previamente orillada por todo el contorno de la parte inferior.
La vista superior también se debe pegar encima del forro, también previamente orillada por todo el contorno inferior. Enfrentamos cara con cara esta vista superior de esta manera para coser a 1 centímetro por la abertura. Antes de acomodar haremos unos piquetes, unos cortecitos, pero ojo sin llegar a cortar la costura. Ahora sí volcamos esta vista hacia la parte interna, planchamos muy bien una vez volcado hacia la parte interna. Pasaremos costura al ancho de prensa tela o a 0.5 centímetros y por segunda vez también pasamos al ancho de prensa tela. Por aquí ya tengo unida esta vista inferior con el forro. Ahora simplemente enfrentamos cara con cara, acomodamos perfectamente. Primero vamos a unir estas dos piezas, o sea, forro con forro de la parte inferior. Ahora sí pasamos costura por el costado lateral, uniendo el bolsillo, sujetando el bolsillo con la falda. Lo mismo haremos en la parte superior, de esa manera pues el bolsillo evitará moverse. Pasemos con las piezas del zipper. Tenemos aquí el garetón y la gareta. Este garetón vamos a doblar de mitad y vamos a pasar una costura 1 centímetro en la parte inferior. Después de pasar esta costura volcamos hacia el derecho y pasamos una buena plancha. La gareta enfrentamos cara con cara previamente orillada. Pasamos costura a 1 centímetro. Luego también aprovechamos en orillar este tiro delantero, la falda delantera. Pasaremos una puntada externa abriendo de esta manera. La puntada externa vamos a pasar por encima de la gareta. Es momento de pegar el cierre, para ello enfrentamos cara con cara, sujetamos con alfileres y pasamos costura. En este caso yo tengo el pie de derecha e izquierda que me ayuda muchísimo a poner todo tipo de cierres. Ahora volcamos este zipper a la parte interna de esta manera para ver hasta dónde nos da la costura o hasta dónde nos llega el zipper. Marcamos con un marcador, como ven por aquí tenemos hasta dónde debe llegar la otra costura. Sobre el otro extremo de esta falda vamos a colocar pelón adhesivo, nos ayudamos de una plancha para adherir. Una vez que esté adherida vamos a volcar hacia la parte interna 1 centímetro, comenzamos de 1 centímetro y terminamos en 0 a unos 17 centímetros. Pasemos con este garetón, vamos a colocar debajo del zipper de esta manera con el orillo hacia afuera. Vamos a acomodar la otra parte de esta falda, para ello vamos a pasar justo encima de la costura anterior. Justo después del carrito vamos a terminar el doblez en 0. En este punto vamos a formar la J, para ello de borde marcamos unos 3 centímetros, debe llegar hasta debajo del tope del zipper. Por el revés volcamos este garetón hacia la falda y colocamos alfileres. Hasta aquí ya tenemos el zipper, nos tocaría el faltante del tiro y la entrepierna. Por todo el recorrido de la entrepierna vamos a volcar 1.5 hacia la parte interna y pasarle plancha.
En cuanto al tiro, pues vamos a volcar 1 centímetro hacia la parte interna. Por aquí haremos como un cruce, la pieza que irá en la parte interna vamos a pasar con costura por todo el borde. Iniciaremos por la entrepierna muy pegadito al doblez la primera costura. La segunda costura debe ser al ancho de prensa tela o a 0.5 centímetros. Ahora nos tocaría por el tiro también muy pegadito al doblez, luego al ancho de prensa tela. Una vez pasado esta costura por la parte interna, vamos a superponer la otra pieza o el otro tiro. Acomodamos y pasamos costura muy pegadito al doblez. Vamos a coser por el tiro, luego por la entrepierna. En la entrepierna podemos cerrar por completo o dejarlo un poco más antes para que tenga una buena abertura. Ya depende al gusto de cada uno. Por segunda vez pasaremos, esta vez al ancho de prensa tela. Con el restante de la entrepierna haremos lo mismo, vamos a volcar 1.5 a la parte interna, pasamos la costura justo al bordecito, luego al ancho de prensa tela. Pasemos con la parte trasera, para ello enfrentamos cara con cara para unir el centro de esta pieza. Después de unir estas dos piezas vamos a planchar muy bien para luego pasar la costura externa, la costura de decoración en ambos lados a 0.5 centímetros. También aprovechamos en coser los costados o laterales, en este caso en unir las dos piezas ya para tener la pieza completa. En cuanto a la basta o botapié, vamos a hacer un doblez hacia la parte interna de 3 centímetros. Nos ayudamos también de la plancha para que nos quede bien. Luego vamos a pasar la costura a 2 centímetros a partir del borde. Luego pasaremos a 0.5 centímetros, o sea, por segunda vez. En mi caso decidí hacer unos flecos, ya depende al gusto de cada uno. Pasemos con la presilla, vamos a cortar una pieza de 3 de ancho por 45 de largo. Volcaremos hacia la parte interna de ambos lados hasta el centro. Pasaremos costura muy pegadito al borde por ambos lados. Cortaremos 5 piezas de 0.7 centímetros. Acomodamos las presillas sobre la falda, pasamos unas puntadas. Vamos con la pretina. En el forro de la pretina vamos a colocar pelón adhesivo. Una vez que tengamos con el pelón adhesivo, enfrentamos cara con cara para unir de la parte superior con costura. Por el derecho pasaremos una puntada externa, esta vez por encima del forro. El forro sería la que tiene entretela o pelón adhesivo. Lo que haremos es enfrentar cara con cara de uno de los extremos para unir con costura a 1 centímetro. Una vez pasado esta costura vamos a cortar el excedente de esta manera para luego volcar hacia la parte externa. Ahora sí pegaremos la pretina, para ello enfrentamos la cara de la pretina con la cara de la falda. Vamos a iniciar en la costura que hicimos, colocamos alfileres por todo el contorno. Por aquí veo la pretina que me queda un poco más grande, lo que hago es marcar hasta donde nos da y luego dejar también el margen de costura, o sea, tener en consideración el margen de 1 centímetro. Cortamos el excedente de esta pretina.
Luego de esta vamos a volcar hacia la parte interna y doblar 1 centímetro para luego pasar la costura por encima de la costura anterior. Terminamos de colocar las presillas y ya tendríamos nuestra falda. Ya para finalizar sería colocar los botones a presión. Para pegar estos botones usé esta máquina troqueladora. Perfecto, con esto terminamos. Si te gustó este video no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias, hasta un próximo tutorial.